Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien desde el lugar que nos están viendo. Estamos iniciando esta actividad nosotros como Club Aigóqueros con los siguientes objetivos, ¿no? Promover y difundir el interés de astronomía en nuestro departamento. También como Club Aigóquero de Astronomía y Astrofísica tenemos el objetivo de organizar diversas actividades enfocadas principalmente en la divulgación tanto científica y didáctica de astronomía y astrofísica a un nivel no tan profesional, ¿no? El siguiente objetivo que tenemos es el siguiente: contribuir al aprendizaje de astronomía y astrofísica en nuestra ciudad de Oruro para la población de diferentes edades, ¿no? Niño, estudiantes y personas mayores. Justamente les traemos esta actividad denominada Ciclo de Conferencias Astronomía y Astrofísica Verano 2022. Este año estamos nosotros orgullosos y muy dichosos de estar con el universitario y nuestro invitado, el universitario Rivaldo Raymond Tezazas Mamani. Es estudiante de la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Qué tal, Rivaldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás presente? Hola Leo, sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Rivaldo? Te dejo el escenario, Rivaldo, para ti, para que nos puedas dar este tema titulado Introducción a la Astronomía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, Rivaldo. Perfecto, está bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, primero voy a iniciar el video, ok, y voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya se puede observar? Ahora sí, está ya todo bien. Ok, perfecto. Listo. Cualquier cosa que vaya a suceder, no se tomen, no lo tomen mal, interrúmpanme nomás, probablemente pueda haber algún problema, por eso me indican, ¿ok? Bueno, entonces, primeramente saludarle a todos los presentes y también agradecer la oportunidad que se me dio para poder tener este espacio y compartirles algo de mi conocimiento respecto a esta materia. Y bueno, como bien decía Leo, en esta oportunidad mi persona viene a hablarles sobre la introducción a la astronomía. Prácticamente la descripción del mismo conlleva un pequeño viaje por la historia de la curiosidad del cielo y los misterios que abren nuevos estudios. Ok, prácticamente eso. Entonces, listo, para no ser muy extraños a ustedes, voy a presentarme, que de antemano ya lo hizo Leo. Mi nombre es Rivaldo Raymond Terrazas Mamani. Soy olimpista, he participado en las Olimpiadas de Física, Astronomía y Astrofísica desde segundo de secundaria prácticamente hasta sexto de secundaria. Para resumir, y particularmente ese año obtuve la medalla de plata con la cual pude ingresar directamente a estudiar a la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente estoy ya en mi último año de estudio, ya voy a comenzar a realizar lo que es mi proyecto de grado, etcétera. Y también en mi segundo año al empezar esta carrera, también comencé otra paralela que es la de Ingeniería en Gas y Petróleo en la UDABOL por una beca de excelencia que se me otorgó. También actualmente estoy cursando ya prácticamente medio curso semestral de física nuclear en la Universidad de Stanford y recientemente empecé con otro que es de energía nuclear en el MIT. El área de nuclear también es otra de mis pasiones que justamente aprendí dentro de la carrera de física. Ok, eso para no serles muy extraño y ahora sí comenzamos con lo que vinieron a escuchar. Bueno, entonces, les presento mi mapa vial, es decir, el recorrido que vamos a dar tocando los aspectos que les vengo a charlar en esta oportunidad. Primero vamos a empezar sobre nuestras cabezas. Vamos a pasar por la astronomía en el tiempo. Como tercer punto, vamos a hablar sobre el gran concepto de antemano, ¿qué es la astronomía? El cuarto, la Tierra recapacita su egocentrismo. Como quinto punto, vamos a hablar por qué se mueven los planetas y finalmente vamos a hablar de Mercurio, el final de un nuevo principio. ¿Ok? Bueno,
Entonces, como les había adelantado, el primer punto sobre nuestras cabezas. ¿Qué es eso que brilla en el cielo? Bueno, entonces, para esto, en principio, tenía la idea de mostrarles algo muy interesante, pero no se ha podido por ciertos problemas técnicos que ahorita les voy a comentar. ¿Qué era lo que veían nuestros antepasados iniciales en el cielo? Y para eso tenemos que remontarnos prácticamente hace 6 millones de años con los primeros homínidos. Lo que sucede es que, bueno, tenía planeado utilizar el Stellarium, muchos de ustedes seguramente lo conocerán, pero es muy bueno, pero no llega a 6 millones de años, ¿ok? De hecho, como dato curioso les pongo, al menos para la versión 0.21.1, el mayor acercamiento atemporal que podemos tener es del 1 de enero a horas 0:23 minutos 47 segundos de hace 99.998 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, si tienen unas versiones más recientes, probablemente este lapso se haya incrementado y sería curioso. ¿Ok? Pero bueno, ¿por qué 23 minutos 47 segundos? Realmente no lo sé y no se puede bajar eso. Dato curioso nomás. Bueno, entonces, haciendo una correspondencia, perdón, una correlación entre qué es lo que veían aquellas personas antepasadas que nosotros teníamos a lo que podemos apreciar mediante esta aplicación, he tomado como referencia los neandertales de Eurasia, que prácticamente aparecieron hace 400 años, 400.000 años antes de Cristo, perdón, y hasta su desaparición hace 40.000 años antes de Cristo. Entonces está dentro de ese lapso temporal en el que nosotros podemos observar justamente el cielo. ¿Ok? Bueno, entonces, en este sentido, ustedes sabrán que al utilizar, por ejemplo, el Stellarium, gracias a esto podemos redireccionarnos a cualquier punto del planeta Tierra para tener una perspectiva del cielo como tal. Entonces, particularmente estamos tomando aquí como referencia la ubicación de Engis en Bélgica, puesto que aquí es donde se han podido obtener los primeros fósiles correspondientes a estos neandertales. Entonces, vamos a ver qué es lo que veían ellos. Nos direccionamos a esta parte del mapa y, bueno, podemos retroceder en el tiempo a la máxima, al máximo tiempo límite, ¿ok? Bueno, entonces en la figura número 5, que corresponde a la imagen de la izquierda, nosotros podemos ver una imagen justamente del cielo para las coordenadas, para el sitio en particular en el que les había indicado, y en la parte inferior pueden ver efectivamente la fecha que les había antelado, el 1 de enero del año 99.998 antes de Cristo. Y ahí están los datos mínimos, o sea, no se puede hacer más que eso, ¿ok? Entonces, pueden apreciar, probablemente puedan reconocer algunas constelaciones muy conocidas. Algo que se puede observar ahí es el triángulo de primavera, compuesto por Deneb, Vega y Altair, que está en la parte izquierda, para el este. Bueno, entonces eso por una parte. En un contexto histórico, hablando de esta parte, estamos en el periodo paleolítico medio, en lo que corresponde a la línea temporal de la prehistoria humana. En este tiempo particularmente se ha visto un apogeo del hombre neandertal en Eurasia, justamente hablamos de esto. También se ha maximizado la extensión de la industria musteriense, se me complica pronunciar esto, me van a disculpar, que prácticamente corresponde a toda esa elaboración de herramientas que estos neandertales utilizaban. Estos prácticamente eran puntas, cuchillos, elaborados principalmente por sílex y cuarcita. Y bueno, aquí también se ha evidenciado los primeros enterramientos de neandertales, ¿ok? Esto es lo que corresponde a un aspecto temporal, a lo que se puede ver en el cielo. Bueno, pasando a otro punto, es interesante comparar qué es lo que se veía en ese tiempo a lo que se ve ahora, ¿ya? Entonces, para no discrepar mucho respecto al tiempo, he tomado precisamente las mismas fechas, en los mismos minutos, en los mismos segundos, pero aquí con una diferencia de muchos años, de miles de años, como pueden observar en las partes inferiores de cada imagen. En la izquierda se puede apreciar lo que ya les había adelantado, del año 99.998 a.C., que es lo que se podía observar. Y en la parte derecha pueden ver una correspondiente a este año, al 2022, ¿ok? Entonces, primero se puede apreciar que prácticamente todo está movido respecto a lo que corresponden las constelaciones. Podemos ver
por ejemplo, que algo que se pueden alarmar, por ejemplo, aquí, si son muy perspicaces, se van a dar cuenta que la imagen de la izquierda, que corresponde a 02347, en aquel entonces era de día, ¿ya? Pero para este 2022 es noche, ¿ya? Eso sí, si pueden observarlo ahí. De hecho, por ejemplo, el Sol como tal está en la línea de la eclíptica. No sé si es que lo pueden observar en la parte inferior, pero bueno, la cosa es que está tapado por la fecha, pero como es algo muy importante, no quería dejar atrás y, bueno, poner ese dato, pero quizás se pueda observar un pequeño destello de luz en esa parte. Igual por las condiciones ambientales se puede observar que césped, etcétera, está iluminado, ¿ok? Pero eso es una de las observaciones que se pueden hacer curiosas sobre esto. Y bueno, evidentemente el cielo ha cambiado y de hecho pasa eso conforme vayan pasando los años. Bueno, entonces eso respecto a esta primera parte. Y como segundo, me gustaría introducir justamente hablando de esto, las observaciones que se han hecho a lo largo del tiempo con ciertos personajes muy importantes y vamos a partir desde un universo esférico y finito a la expansión acelerada del universo. En este sentido, por ejemplo, he preparado aquí una línea del tiempo rescatando, considero yo, los personajes más icónicos dentro del área de la astronomía, con sus nombres, los pueden ver ahí, algunas imágenes pueden reconocer directamente, y describiendo algunos aspectos característicos de cada uno de estos personajes a lo que corresponde el área de la astronomía como tal. Inicialmente, por ejemplo, tenemos un concepto sobre un cosmos esférico y finito, descrito por Aristóteles. Entonces, bueno, se tenía la idea de que para empezar el universo era finito y tenía esa forma esférica. Entonces, inicialmente se ha partido de eso, 384 años antes de Cristo. Conforme pasa la historia, Eratóstenes nos da a conocer, por ejemplo, la esfera armilar, que prácticamente es un modelo del universo bajo una perspectiva terrestre, ¿ok? Bueno, pasan otros años, tenemos la precesión de equinoccios, que es el que nos da Hiparco. Bueno, esto a consecuencia de que se descubre, o sea, a través de las observaciones, que el planeta empieza a girar como un trompito, que esa es una precesión del planeta. Entonces ustedes cuando tienen un trompo, por ejemplo, inicialmente lo hacen girar, está todo tranquilito, pero conforme va perdiendo velocidad van a ver que va a empezar a tambalearse, ¿ok? Entonces nuestro planeta Tierra hace eso también. Bueno, no es tan grave como un trompo así visualmente, pero es una manera de ilustrar qué tipo de movimiento hace, ¿ok? Bueno, luego tenemos un concepto muy importante en el punto de la astronomía como tal, que es el de un universo geocéntrico dado por Ptolomeo. Entonces, de esto vamos a hablar y más adelante, y a continuación tenemos otro que es la teoría del heliocentrismo, que también es otro punto muy importante dentro de la astronomía, que esto sí amerita describirlo, ¿ok? Estos dos puntos, de hecho, vamos a hablar eso más después, pero tengan en mente que estas dos ideas han marcado un antes y un después en el pensamiento de cómo es fuera del planeta Tierra. Bueno, luego tenemos Giordano Bruno, que nos da un concepto muy interesante y nos abre la mentalidad a nuevas posibilidades, en el que describe el Sol como una estrella, y en efecto es una estrella, pero además, lo más importante de todo esto es que nos da la noción de que existen más estrellas, ¿ok? Entonces, consecuentemente, esto significa que estas estrellas, por ejemplo, pueden formar otros sistemas estelares. La palabra más correcta, idónea sería esa. Entonces, esto también abre la posibilidad a otras preguntas. Por ejemplo, tengo una estrella con más planetas. ¿Estos planetas serán capaces de albergar vida? Y bueno, en la inmensidad del universo, etcétera, te deja mucho que pensar. Y ahí todo prácticamente podemos reducir los aspectos estadísticos desde cómo nosotros podemos o queramos responder estas dudas, ¿ok? Pero bueno, a partir de aquí ya se abre la mentalidad de todas las personas. Por otro lado, tenemos las correcciones de refracción de luz de los astros, prácticamente la influencia atmosférica que él mismo tiene por Tycho Brahe. Aquí tenemos otro punto importante que marca, por ejemplo, la astronomía, que es con Galileo y la invención del telescopio, de ese pequeño tubito, descrito así de la forma más básica, tubito con un cristalito para poder tener una perspectiva más abierta sobre las cosas que nosotros podemos observar. Esto ha sido algo muy importante, esto de los equipos, instrumentos
por ejemplo, de observación. De hecho, es una charla que se va a dar el día de mañana, muy interesante. Nos ha abierto un mundo, ver otras cosas, disuadir otras cosas. Bueno, ha sido algo increíble este punto, muy importante. Luego, tenemos las leyes de movimiento de los planetas, las famosas leyes de Kepler, 1571. Entonces, les decía que tanto las ideas de Ptolomeo como de Nicolás Copérnico eran muy importantes. De hecho, Nicolás Copérnico ha influido en las leyes de movimiento. Y bueno, también aquí hay dos personajes más importantes, no más importantes, sino importantes. Todos en realidad son importantes. Ya van a ver al final por qué. Porque también voy a describir un punto que es el trabajo en equipo que se hace, que cómo es que un científico ayuda a otro con sus observaciones, otro hace algo y el otro trabajan sobre eso. Entonces, eso es algo muy importante y a continuación justamente viene Newton con la ley de la gravitación, con el cual justifica estas leyes. Ok, estos puntos son muy importantes, los he dejado para más adelante que sí lo vamos a tocar. Bueno, luego tenemos otro icónico que es el cálculo de la órbita del cometa Halley. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado eso. Posteriormente tenemos descubrimientos de estrellas binarias. Tenemos, por ejemplo, la determinación, en todo caso, de la posición real de Ceres, en 1777 por Gauss, y algo que también ha revolucionado el mundo de la astronomía como tal, ha sido la expansión acelerada del universo por Edwin Hubble, las observaciones que han tenido que, vaya, eso es algo, ya es un tema mucho más extenso y muy fascinante, la verdad, cómo es que ha revolucionado todo el pensamiento a través de observaciones. Ahora, algo que hay que percatarse aquí y es necesario darse cuenta es que prácticamente, y bueno, si es que no lo he hecho, lo digo ahora, resaltar el hecho de las observaciones, ¿ok? Prácticamente todo esto, han tratado de dar respuestas a todas estas cosas que estaban pasando a través de la observación. ¿Ok? Y muchos de esos personajes, por ejemplo, para llegar a respuestas han tenido que pasar por un proceso de observar, registrar, etcétera. Y no es una cosa de un día, 2 días, como otras cosas. Por ejemplo, si haces un experimento en física, no sé, por ejemplo, si quieres determinar mm, por así decirlo, la velocidad de un carrito y qué sé yo. Entonces tú montas tu experimento y empiezas a hacer cositas y luego pones a procesar todo eso y al final tomas datos, etcétera, etcétera. Y bueno, al final llegas con resultados. Lo que sucede con la parte astronómica es que estamos lidiando con cosas que salen de nuestro alcance, no son tangibles para nosotros. No podemos, por ejemplo, ir a un planeta, moverlo. ¿Qué pasa si pongo este planeta al lado de ese planeta? ¿Cómo se va a completar? Esas cosas no podemos hacer, no se puede hacer, ¿ok? Entonces prácticamente tenemos que tener unos registros muy rigurosos de todas las cosas que se están haciendo. Y esto demora días, porque solo, por ejemplo, para tomar datos de la órbita del planeta Tierra, nosotros estando en él, tendríamos que esperar, ¿cuánto? 365 días para recorrer todo eso. Ahora pónganse que si estuviéramos en otros planetas, así entre comillas, entonces, ¿qué cantidad tendríamos que esperar? Y en general para otras cosas. Entonces, ameritaban años para tomar datos. ¿Ok? Por ejemplo, Tycho Brahe ha recolectado por muchos años, datos acerca de las órbitas de planetas, etcétera. Lo mismo, prácticamente con todos, ¿ok? Entonces, particularmente la astronomía se basa en observaciones, tomar datos, muchos datos. Bien, entonces pasamos a otro punto que es el gran concepto y es el centro particularmente de todo esto que les vengo hablando, ¿ya? De antemano, ya hemos visto, primeramente en el apartado número 1, hemos entrado en esa curiosidad, por ejemplo, de qué es esas cosas que estaban allá. Estas personas, nuestros antepasados, etcétera, sin darse cuenta, la curiosidad que ellos tenían por saber qué es eso, no sabían que millones de años después iban a desembocar en una ciencia a través de esa curiosidad, al igual que muchas otras cosas han pasado. Posteriormente, esa curiosidad, conforme el pensamiento humano evoluciona, se hace más riguroso y también se hace más importante. Todas esas cosas que, por ejemplo, observaban, registraban, analizaban, interpretaban, y conforme eso se ha ido discerniendo y cada vez se hacía más fino toda esta área, ¿ok? Entonces llegamos aquí. ¿Qué es la astronomía? Bueno,
Etimológicamente se puede responder esta palabra. Viene del griego astron, que significa estrella, y nomía, que es normas. Entonces, puede responderse como normas de las estrellas, bueno, en general, leyes de las estrellas, de una manera etimológica, ¿ok? Pero bueno, entonces, en esta charla particularmente, más allá de lo que ustedes pueden encontrar en cualquier otro libro histórico que les hable de astronomía, les voy a dar una perspectiva un poco más general sobre qué es lo que yo creo que es la astronomía, ¿ok? Pero para que se justifique el mismo y tratar de convencerles justamente, vamos a tomar ciertos aspectos, que son, por ejemplo, inicialmente las metodologías del estudio astronómico. Bueno, entonces inicialmente ha partido como una ciencia, aunque ellos no lo sabían, de manera observacional. Y posteriormente se ha hecho más fino el estudio del mismo de un aspecto teórico, si se quiere. Entonces, tenemos dos lados, observacional y teórico. En el aspecto observacional tenemos estudio por orientación por estrellas, por ejemplo, instrumentos de observación. Estos instrumentos de observación particularmente pueden ser de dos tipos, correspondientes a astronomía en lo visible. Eso indica qué es lo que nosotros podemos ver. Y hay otra parte que es de la parte no visible, que esta, por ejemplo, corresponde a longitudes de ondas que no están dentro del parámetro de lo visible, sino son, por ejemplo, la astronomía infrarroja, ultravioleta, rayos X, rayos gamas y otras en general. Ok, bueno, por otro lado tenemos la metodología de estudio teórica que lleva la astronomía, que es, por ejemplo, la mecánica celeste, la astrofísica, el estudio de los objetos celestes, por ejemplo, el sistema solar desde la astronomía, astronomía en los fenómenos gravitatorios, astronomía cercana y lejana, cosmología y astronáutica. Entonces, tenemos estos dos aspectos, estas dos metodologías de estudio en esta parte. Así, por ejemplo, una analogía, en la física se tiene, por ejemplo, la física experimental y también se tiene la física teórica. Pero modernamente se ha ido modelando uno, que es la física fenomenológica, que es la fusión de ambos, justamente. Entonces, no me sorprendería que más adelante, por ejemplo, exista una fusión de la astronomía observacional y la teórica que, no sé, pueda conllevar algo. Entonces, esto respecto a las metodologías de estudio astronómico. Por otro lado, antes de responder qué es la astronomía, vamos a ver las afinidades del estudio cooperado que tiene la astronomía, ¿ok? Bueno, entonces tomando como eje principal el concepto de previo de la astronomía, podemos, por ejemplo, identificar una que es la astrobiología, que prácticamente es la combinación de astronomía y biología, como sus nombres indican. Entonces es fácil darse idea de qué es. Por otro lado tenemos la astroquímica, que también es la fusión de la astronomía con la ciencia química, para, por ejemplo, realizar estudios de composiciones químicas de los astros, etc. Por otro lado tenemos la astrodinámica, que prácticamente sería un concepto que prácticamente sería una noción de la dinámica en física fusionada con la astronomía, ¿ok? Bueno, por otro lado tendríamos la astrogeología, que es justamente el estudio geológico, pero en este caso a cuerpos celestes, cometas, etc. Por otro lado tenemos la astrometría, metría de medir, entonces con la astronomía prácticamente se trata de medir ciertos cuerpos celestes, posiciones y otras cosas. Por otro lado tenemos algo que quizá les parezca novedoso. De hecho, ignoraba que existía esta área de la astronomía que es la astrosismología. Entonces, esto prácticamente estudia las estrellas pulsantes mediante el análisis de sus frecuencias, ¿ok? Y bueno, entonces prácticamente cada afinidad de estudio cooperado siempre va a conllevar astro en su concepto y acompañado con algo más que justamente quiere que o que requiera en todo caso esa parte, esa esencia que hace la astronomía para realizar su estudio, ¿ok? Menos la astrología, eso no. Bueno, entonces, dicho esto, podemos pasar a la pregunta inicial, ¿qué es la astronomía? Bueno, entonces, a consecuencia de lo anterior mencionado, las formas de estudios que tienen, y por ejemplo, las cooperaciones que pueden realizar, puede indicarles que es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, la estructura, composición y su localización y leyes de movimiento. ¿Ok?
Bueno, entonces puede entenderse esto de esa manera. Ok, pasamos a un cuarto punto. La Tierra recapacita su egocentrismo. De ser el centro de atención a ser uno más. Bueno, aquí vamos a hablar de unos puntos muy importantes que les había adelantado en nuestra línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la figura número 9 pueden ver a Claudio Ptolomeo, que les había indicado que él había, por ejemplo, proporcionado el concepto de, por ejemplo, del geocentrismo, el cual indica que la Tierra, la Tierra céntrica es el centro, ya etimológicamente hablando. Entonces, en ese sentido, él pensaba que la Tierra era el centro de absolutamente todo. O sea, era en efecto el centro del universo, si se quiere. Y una representación, por ejemplo, para poder ilustrar el mismo, algo que me ha gustado, ha sido la que se ha plasmado en la Biblia de Martín Lutero de 1545, que se puede ver en la parte derecha, donde prácticamente estaremos describiendo la Tierra como él lo estaba indicando, el centro del todo. ¿Ok? Bueno, entonces se tenía esto en cuenta en aquel entonces. Por otro lado, había otro personaje icónico que también lo había indicado que se recuerden, que es Nicolás Copérnico, que viene con la teoría heliocéntrica. ¿Ok? Bueno, esta teoría heliocéntrica para nada apoyaba la anterior teoría. O generalmente, cuando se empieza a estudiar algo, empiezan varios investigadores a realizar sobre lo mismo. O sea, generalmente no es uno el que hace algo. Hay varias personas que hacen. Entonces, y consecuentemente el objetivo del mismo es, por ejemplo, apoyar o refutar ciertas ideas a través de evidencias, justamente, ¿ok? Entonces, Nicolás estaba trabajando justamente él y nos ofrece, por ejemplo, la teoría heliocéntrica, ¿ok? Entonces, prácticamente esto no hace que la Tierra sea el centro del todo, sino que el Sol, particularmente, es el centro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para poder apreciarlo, esto de una manera gráfica, se puede ver en la figura número 2, donde se puede ver una representación ilustrativa del modelo heliocéntrico, realizado, por ejemplo, por Andrea Cellarius en 1708. ¿Ok? Bueno, entonces de momento se tenía la teoría geocéntrica, el planeta Tierra es el centro de todo, y la heliocéntrica. Helio, etimológicamente viene del griego, que seguramente les suena algo, que es Helios, que es el dios del sol. Céntrica, que es el centro. ¿Ok? Bueno, entonces es interesante, por ejemplo, comparar ambos modelos. Y aquí les presento un GIF, ahorita lo voy a echar a correr, pero para que estén en contexto, la imagen de la izquierda corresponde al heliocentrismo y la de la derecha corresponde al geocentrismo. ¿Ok? Entonces, vamos a dar corrida a esto y me gustaría que puedan apreciar el movimiento que ambos tienen. ¿Ok? Bueno, como pueden percatarse, la geocéntrica es caótica, en el sentido de que hay muchas órbitas por aquí, por allá, que hace esto, que hace el otro, y el otro es más sencillo, ya, la heliocéntrica. Ok, entonces, al realizar esto, también para que ustedes sepan de su conocimiento, recuerden algo que un docente alguna vez me dijo, y de hecho nos dio como tarea hace mucho tiempo, que era sobre este personaje muy interesante, que era el fraile Guillermo de Oján. Entonces, existe lo que, bueno, describió la navaja de Ockham. Prácticamente consiste en afirmar que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable, ¿ya? Y bueno, esto es algo muy importante a tener en cuenta porque generalmente, o nos vamos a presentar en algunos de los casos, que vamos a estar discutiendo o viendo o tratando de buscar alguna solución sobre algún aspecto en general. Y bueno, evidentemente van a haber muchas personas que van a opinar esto. Entonces, al final siempre se trata de buscar una respuesta. Y a veces, bueno, generalmente en realidad, las respuestas más sencillas que creemos, por ejemplo, ignorar porque son muy sencillas y creemos que no lo va a hacer, efectivamente sí, suelen responder. Entonces, es algo personal que se puede aplicar no solo, por ejemplo, a estos modelos o aspectos científicos, en realidad se puede aplicar a muchas cosas, ¿ok? Entonces, solo para tomarlo en cuenta. Como quinto punto en nuestro recorrido de 6,
les voy a hablar por qué se mueven los planetas. Vamos a partir rompiendo una tradición de más de 2000 años, ¿ok? Y aquí también, recuérdense de esos personajes importantes que les había hablado. Bueno, entonces, en un contexto histórico, en el siglo XVII, se trataba de aliviar sin éxitos las cuestiones respecto a la revolución heliocéntrica, particularmente al del movimiento planetario. Y en este siglo, por ejemplo, nace uno de los personajes más icónicos de la física, que es Isaac Newton, ¿ya? Eso tengan en mente. Ok. Así en la Tierra como en el cielo. Esto es algo que probablemente no sabían, pero existían varios tipos de físicas anteriormente. Y hay una de ellas, por ejemplo, que se tomaba muy en cuenta en Europa particularmente, era la física aristotélica. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, previamente, en la revolución copernicana, respecto a su pensamiento, fue hasta más allá o más acá, se podría decir, de lo que ocurría en los cielos. Algo que hay que tener en cuenta aquí es que el movimiento del planeta Tierra ha destrozado esto que les mencionaba, que era la física aristotélica, vigente hasta entonces en Europa, como lo había mencionado. ¿Qué es esta física aristotélica? Seguramente se estarán preguntando. Bueno, tenía un principio, en realidad tenía 10 principios, ¿ya? Pero eran muy, ¿cómo podría describirlo? Quizá torpe en el sentido de que respondía todo de una manera específica, pero no había algo que sustentara todas estas respuestas bajo un principio como tal, ¿ok? Entonces, particularmente respecto, él pensaba que todas las cosas caían al centro del universo, ¿ok? Esto es muy importante que tengan en cuenta. Uno de sus principios, si se quiere llamarlo así, es que todas las cosas caían hacia el centro del universo, ¿ya? Ahora, aquí tenemos que hacer un recuerdo de algo. La teoría geocéntrica, la cual indicaba que la Tierra era el centro del universo, por casualidad, también coincidía con esto de que las cosas caían al centro del universo. A ver, para que se entienda esto, si nosotros agarramos cualquier cosa y lo soltamos, se va a caer. Actualmente sabemos que es por la acción de la gravedad. Pero en aquel entonces no se tenía desarrollado el concepto de gravedad, sino eso fue hasta, por ejemplo, Newton. Pero lo que sucede es lo siguiente, que si ustedes agarran el concepto de geocentrismo, que el centro, perdón, que la Tierra es el centro del universo, consecuentemente, si asumimos que eso es cierto, consecuentemente, el centro de la Tierra vendría a ser el centro del universo. Entonces, esto de cierta manera, entre comillas, respaldaba el hecho de que todas las cosas caían hacia el centro del universo, ¿ok? Entonces, eso. Ahora, ¿qué pasaba con la revolución copernicana en el hecho de decir que la Tierra no era el centro del universo? Entonces, si no es el centro del universo, las cosas no pueden caer hacia el centro del universo. Entonces, iba de manera totalmente contradictoria con algo que se creía hasta entonces. ¿Ok? De hecho, esa es una pregunta que lo pongo aquí como un tercer párrafo. Pues la Tierra no se sabía que, por ejemplo, la Tierra orbitaba. ¿Ok? Y bueno, se creía entonces que el centro del universo rotaba con él, pero bueno, hemos visto que no, por eso que les estoy explicando. Entonces, algo muy interesante es que si la Tierra no es el centro del universo, ¿a cuál centro del universo caían las cosas? Entonces, bueno, con esto ya se ha roto el pensamiento de, por ejemplo, la física aristotélica. Algo muy curioso, muy interesante, y vean como, por ejemplo, estas mentes de esos filósofos trataban de responder todas las cosas con lo que tenían a su alcance. Y si por un momento reflexionan cómo era el pensamiento antes a cómo es ahora, podrían, por ejemplo, extrapolar ese conocimiento de cómo es ahora, cómo puede ser en un antes, en el futuro. Entonces, tal vez actualmente lo que nosotros pensamos pueda desarrollarse de mejor manera y así sucesivamente. Eso es algo que nos puede llegar a reflexionar, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia. Ok, aquí tocamos ese punto de rompiendo una tradición de más de 2000 años. Ok, les comentaba inicialmente que habían varios puntos que han marcado lo que es la línea del tiempo de la astronomía. Tenemos un personaje muy importante aquí que es Johannes Kepler. Por ejemplo, él ha presentado una obra que se llamaba Astronomía Nova en 1609. ¿Ok? Esta se ha publicado en Praga. Inicialmente, la obra contemplaba solo dos, en principio, dos leyes. ¿Ok? Nosotros sabemos que hay tres leyes de Kepler. Más ratos vamos a hablar de eso. Pero inicialmente en esa obra solo habían dos. ¿Ok?
En la parte derecha podemos ver lo siguiente, una descripción del mismo. Tenía un fuerte contenido matemático, se basaba en las observaciones de un personaje aquí muy importante, Tycho Brahe, que, por ejemplo, prácticamente toda su vida se lo ha pasado tomando datos. Su título, por ejemplo, de la presentación que hizo significa Astronomía Nueva basada en causas o Física Celeste. Por ejemplo, él, aparte de tomar esos datos de Tycho Brahe, por 5 años también ha empezado a hacer estudios y etcétera. Y justamente es lo que presenta aquí, en limpio se podría decir. Ok, pero bueno, tengamos en cuenta eso, que inicialmente solo tenía esta presentación dos leyes y eran las dos iniciales a las que conocemos actualmente. Y la tercera la vamos a hablar más adelante y es muy interesante cómo es que nace. Bueno, entonces, les comentaba justamente sobre las leyes de Kepler. Aquí pueden ver en la parte inferior lo que son los años que corresponden justamente a la publicación, las primeras dos, y la tercera corresponde a 10 años después. ¿Ok? Entonces, Kepler se ha basado en las ideas de Copérnico. Esto es muy importante. Ha trabajado sobre esas ideas que tenía Copérnico y también ha trabajado sobre las observaciones que tenía Tycho Brahe. ¿Ok? Entonces, no es que haya empezado de la nada, ha trabajado sobre las cosas que ya se tenían, ¿ok? Y de hecho, esto que él saca las leyes de Kepler sirve para otro personaje para hacer otro tipo de cosas, ¿ok? Ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, conceptualmente podemos aquí entender la primera ley que dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, ¿ok? Todos los planetas. De hecho, por ejemplo, esto nos dice que, primero, los planetas no orbitan, por ejemplo, alrededor de la Tierra, ni el Sol lo hace alrededor de la Tierra, y tampoco hay planetas que orbitan a otros planetas y orbitando, o sea, en cosas más, se puede decir, enredadas. ¿Ya? Esto es bastante sencillo. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Y no algo muy complicado, que era lo que, por ejemplo, describía el geocentrismo respecto a qué tipo de comportamiento tendrían que tener las cosas para que se puedan apreciar de esa manera a lo que se percibía en aquel entonces. Eso, bueno, por primera parte, en la primera ley. La segunda ley nos dice la línea, entre comillas, que une, por ejemplo, a un planeta y el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Esto qué nos da a conocer? Bueno, primero nos indica, podemos sacar consecuentemente que los planetas, cuando están más cerca del Sol, van más rápido, ¿ya? Y cuando se alejan, van un poquito más lento. Entonces, por un lado tenemos esto. Luego tenemos la tercera ley que, bueno, esto ha sido 10 años después y nos indica que el cuadrado del periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor. De hecho, el cociente del periodo al cuadrado entre la proporcionalidad cúbica del semieje mayor es constante para todos los planetas. ¿Ok? Bueno, entonces, probablemente las ecuaciones ustedes ya las han visto. Aquí voy a hablar sobre la ley de gravitación universal de Newton. ¿Ok? Bueno, entonces, inicialmente ha sido formulada y dada a conocer en el libro de Principios Matemáticos. Aquí muchas personas se lo pasan de largo esto, pero es algo muy importante, considero yo, que todos tienen que tomarlo en cuenta, que cómo es que Newton describe la física, por ejemplo. Y su libro, por ejemplo, decía Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden interpretarlo esto de la manera más conveniente que ustedes quieran, pero no usa, por ejemplo, el concepto de física, ¿ya? Textualmente hablando. Más bien hace referencia a principios matemáticos de una filosofía natural. Y si ustedes, por ejemplo, utilizan el concepto de filosofía y lo adjuntan a al título, por ejemplo, de esta publicación, van a ver que va a tener cosas interesantes de cómo es que se describen. Y luego pueden compararlo con el concepto de física como tal. ¿Ok? Es una comparación bien interesante, considero yo que debería ser. Bueno, como dato extra ha sido publicado el 5 de julio de 1687. La ley de gravitación universal prácticamente la podemos resumir en una ecuación que es la que están observando. Eh, esta corresponde a un aspecto vectorial, ¿ya? En magnitud es un poquito, quizá más sencillo entenderlo, es G por el producto de masas dividido entre el al cuadrado y ya. Entonces eso para tener una idea de la magnitud. Bueno, entonces, alguno tal vez se haya dado cuenta, esto tiene una manera muy similar, de hecho casi idéntica
a la fuerza de Coulomb, por ejemplo, la fórmula que corresponde. Cambian masas por cargas, la constante de gravitación universal por la otra constante, y bueno, van a ver que tienen la misma estructura. No hay curiosidades. Bueno, entonces, ¿cómo es que llega esto, Newton, a la ley de gravitación universal? Bueno, en realidad pasa que Newton ha estado estudiando las leyes de Kepler, y el estudio de las leyes de Kepler es lo que lo ha conducido a la ley de gravitación universal. Y de hecho, con la ley de gravitación universal es que responde la tercera ley, por ejemplo, de Kepler, se justifica, ¿ya? De esta manera es como va relacionado. Ahora aquí, recapitulando lo anterior mencionado respecto a trabajo en equipo. Inicialmente tenemos estos dos personajes que vamos a ver cómo es que de ellos, por ejemplo, se llega a algo muy bueno. Bueno, entonces, Copérnico aporta ideas, Tycho Brahe aporta sus observaciones, Kepler agarra todo esto, lo estudia, lo analiza, publica, por ejemplo, su obra, y consecuencia de esto se tiene las leyes de Kepler, que son como una pista para Newton, y lo cual conduce a la ley de gravitación universal, que es lo que justifica las leyes de Kepler, ¿ok? Entonces, por ejemplo, con Newton, y a través, por ejemplo, de la ley de gravitación universal, es que nosotros podemos decir el porqué de las leyes de Kepler, ¿ok? Esto es algo muy interesante. O sea, decir el porqué es decir, deducir, ¿ok? Aplicando la ley de gravitación universal. ¿Cómo es que nacen esas ecuaciones que presenta la ley de, las leyes de Kepler? Entonces, por ejemplo, dentro de este aspecto, tenemos personajes muy importantes que cada uno, quizás sin saber, por ejemplo, Copérnico, quizás sin saber Tycho Brahe, ha aportado al desarrollo de una ley muy interesante, muy funcional y de gran alcance, que es la ley de gravitación universal. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como cada persona, cada personaje, en realidad, y en general, de toda la ciencia, con cada investigación, por más mínima que parezca, es una contribución al desarrollo de la humanidad. Y en algún momento, todas estas cosas que están haciendo se pueden llegar a unir y crear algo. ¿Ok? Eso por una parte. Bueno, entonces, como sexto punto, vamos a hablar sobre Mercurio, el final de un nuevo principio, el problema de la gravitación universal. Bueno, todo era bonito hasta aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? En este apartado vamos a hablar de un nuevo personaje, una nueva historia. Y con eso se acaba. Bueno, en la figura número 19 pueden ver la órbita de Mercurio, bueno, en realidad las órbitas de Mercurio, porque lo que en realidad sucede es, bueno, inicialmente, todos los planetas orbitan el Sol, ¿ok? Ya, hasta ahí todo entendido, y lo hacen de manera elíptica, como dice la primera ley. Lo que pasa, bueno, a través de las observaciones se ha visto que la órbita de Mercurio, bueno, inicialmente Mercurio orbita al Sol, pero además su órbita empieza a girar, precesa, eso es lo que se dice, ¿ya? Entonces, como pueden ver en las imágenes, tiene un movimiento de precesión la órbita como tal. Y muchos se preguntaban inicialmente por qué es que hacía eso, y posteriormente cada cuánto tiempo hace, puede cambiar ese tipo de cosas, etcétera. Y bueno, aplicando la ley de gravitación universal a este problema, se ha tenido discrepancias, ¿ok? Entonces, de hecho, la ley de gravitación universal indica que la órbita de Mercurio precesa 43.03 segundos de arco por siglo, pero resulta que en realidad lo hace en 43.11. Entonces había una discrepancia donde, por ejemplo, aplicando la teoría, por ejemplo, la ley de gravitación universal, se veían estas discrepancias. Y bueno, otros creían que habría algo ahí, tal vez, si ustedes se han percatado, había el producto de masas dividido entre r al cuadrado. Entonces uno se preguntaba, ¿realmente será r al cuadrado? ¿No será 2.1, 2.001 o una cosa así? O, por ejemplo, habrá, no sé, un planeta nuevo por ahí que esté causando esto, que esté influyendo esto, que tendríamos que descubrir, y cosas así. Siempre se cuestionan qué es y tratan de resolver. Pero lo que pasa en realidad es que nada de estas cosas que se creían eran correctas, y faltaba, por ejemplo, un personaje nuevo para que responda este inconveniente que se tenía en ese momento sobre la precesión de la órbita de Mercurio. Y bueno, él es Albert Einstein. ¿Cómo es que lo hacía? Es tema para hablar en otra oportunidad, en otra ocasión.
Y bueno, entonces espero que les haya gustado todo lo que les he hablado. Gracias por su atención. Si es que tienen alguna duda, con gusto trataré de responderlo. Y nada, nuevamente agradecerles por la atención que han tenido. Espero que les haya gustado. Muy genial, Rivaldo, una exposición muy completa, muy didáctica. Felicitarte, ¿no? Felicitarte y también invitar a nuestros amigos a que se animen a hacer alguna pregunta. Pueden ya sea levantar su mano o pueden escribirnos directamente al chat interno. Nosotros podemos también leérselo por ustedes, ¿no? Antes de pasar por las preguntas, Rivaldo, decirte una vez más, ¿no? Felicidades, felicidades por el tema. Te hemos conocido, la verdad, ya hace bastante tiempo y ahora verte ya en el lugar donde estás y ver todo el progreso que has realizado es muy satisfactorio para todos nosotros, tus amigos, ¿no? Entonces, quisiera hacerte el presente del siguiente certificado. No sé si me podrías tal vez dejar compartir pantalla un momento, por favor. Ok. Aquí tenemos el siguiente certificado, justamente con el cariño que te mereces y también agradeciéndote tu participación el día de hoy, ¿no? Este certificado es de parte del Club Aigóqueros justamente para ti y la verdad, estamos muy honrados de tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Rivaldo. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, ha sido una experiencia que, primero, inicialmente, jamás pensé que iba a poder estar compartiendo o iba a tener esta oportunidad para hablarles sobre mis intereses, particularmente sobre la astronomía y la astrofísica, que es algo que me encanta, y ustedes sabrán eso, siempre me ha fascinado. De hecho, estudiaba física con el objetivo de especializarme posteriormente en estas áreas, porque lamentablemente en Bolivia no existe la carrera de astronomía o astrofísica así formalmente hablando. Entonces, de un momento pensar, por ejemplo, a estas fechas que tengo esa chance, esa oportunidad de poder darles algo de mi conocimiento que he podido madurar en todo este tiempo, me hace muy feliz, la verdad, y encantado. Para todos siempre voy a estar aquí para ayudarles y nuevamente muchas gracias a ustedes. A ver, alguien tal vez que tuviera alguna pregunta, alguna duda respecto al tema de introducción a la astronomía. Leo, disculpa. Generalmente, también voy a hablar por mi experiencia. He notado que a veces, cuando se escucha un tema, etcétera, de momento no suele existir preguntas porque los vas procesando después. Entonces, en este sentido, si es que alguno quiere alguna respuesta, algún consejo, etcétera, acabo de escribir mi correo justamente y ahí pueden mandar cualquier consulta si es que desean. Posteriormente, igual. Buenísimo, muchas gracias, Rivaldo. Entonces, aquí nos llega una pregunta. Nos dice, la parte del estudio de la vida extraterrestre, ¿en qué campo de la astronomía existe? Una pregunta de nuestro amigo Jaime. Ok, interesante la pregunta. Y bueno, cuando se habla de, quiero hacer una aclaración previamente, ¿ok? Cuando se habla, por ejemplo, de vida extraterrestre, como tal, hay que hacer énfasis a dos conceptos que se están utilizando ahí. Primero, uno es de la vida como tal, respondiendo de un aspecto biológico, entonces ahí ya va acompañado con astro, entonces es astrobiología, ya adelanto la respuesta. Y por otro lado es lo extraterrestre, ¿ya? Extraterrestre hace referencia a fuera de nuestro planeta Tierra, ¿ok? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de algún aspecto de vida extraterrestre, generalmente uno piensa que son personitas. Generalmente no es así, ¿ya? Porque, por ejemplo, pueden ver bacterias,
o este tipo de aspectos biológicos que podemos encontrar en otros planetas, particularmente hablando. Entonces, hace uso, por ejemplo, de la biología para estudiar justamente estas cosas, y ya cuando estamos hablando de aspectos fuera de la Tierra, a hacer uso de los aspectos astronómicos. Entonces, de ahí que respondía la astrobiología para este caso. Buenísimo. Tenemos otra pregunta, mi estimado Rivaldo. Dice, gracias por la ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cómo realizan descubrimientos los astrobiólogos? Ok. Voy a responderte con un ejemplo, pero no sé, no estoy seguro que este ejemplo pueda generalizarse. Ok. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado, bajo exploraciones que se ha hecho sobre el planeta Marte, con los equipos que se han tenido, rovers, etcétera, y toda la historia que se haya tenido, entonces, mediante el análisis de suelos que eran capaces de hacer, por ejemplo, los rovers, es que se ha podido detectar justamente ciertas bacterias. Alguna vez recuerdo que se ha utilizado este método. Ahora, si nos ponemos a pensar, no es que se haya enviado este tipo de instrumentos, particularmente robots con esta capacidad de estudiar estos suelos, a otros planetas o a otras cosas, ya sea, por ejemplo, un cometa, etcétera. Entonces, me animaría a responderte que se hace de esta manera, enviando equipos que tengan la capacidad de estudiar los suelos y de esta manera identificar, evidentemente, si existe presencia de estos elementos químicos que hacen posible la vida, que es, por ejemplo, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en ciertas proporciones. Entonces, me animaría a responderte de esto hasta donde tengo entendido. Probablemente haya otro tipo, lo desconozco, pero podría darte esta respuesta momentáneamente. Muchas gracias, Rivaldo. La señorita Daniela Flores Rueda está queriendo levantarla, bueno, está levantando la mano. La palabra es suya, por favor. Primeramente, buenas tardes. Agradecer por la ponencia, la verdad estuvo muy bonita y muy entretenida. Quería hacerte una pregunta sobre qué libros recomiendas para la introducción a la astrofísica, así para gente que recién estamos entrando a este mundo. Gracias. Ok. ¿Qué libro te aconsejo para introducirte a la astrofísica como tal? De hecho, justamente una vez le pregunté a alguien y me aconsejó un libro que tengo acá, de hecho. Lo utilicé justamente para realizar, tomarlo como apoyo, y es este. Es el libro de Newton, La Ley de la Gravedad. Es una descripción, por ejemplo, es un repaso histórico y inicialmente introductoria a los conceptos de astrofísica. Te los va dando a conocer mediante ejemplos muy sencillos, y conforme vayas avanzando las páginas, te va describiendo ideas más interesantes, ejemplos, preguntas conceptuales que se vayan a tener, pero te aconsejaría este. Yo igual una vez me pregunté, me respondieron este y tengo la oportunidad, por ejemplo, de tener. Espero te sirva. Muchas gracias, Rivaldo, nuevamente. Hay una pregunta más de Rian Trillo, que dice, buenas tardes, quisiera que nos pueda hablar un poquito del por qué se dice que el universo es el laboratorio. A ver, ¿por qué se dice que el universo es el laboratorio pesar a la astronomía? Creo que está un poquito confuso ya. A ver. Creo direccionar la pregunta que se refería con algo que había mencionado anteriormente, ya en la exposición. Si no es así, me lo puede aclarar en el chat para poder aclarar la respuesta que voy a dar. Pero bueno, inicialmente de la siguiente manera. Varios experimentos de la física se pueden hacer, por ejemplo, incluso en casa, algunos sencillitos, por ejemplo, pero cuando hablamos de planetas, no podemos meter un planeta dentro de nuestro planeta, ¿ya? Cuando, por ejemplo, existen programas, probablemente ustedes lo hayan visto, no es el estelario, pero sí existe planetas que, por ejemplo, puedes crear sistemas estelares, agarrar un planetita, ponerlo al lado de otro planetita y ver qué pasa. Una cosa bien interesante. Y justamente eso se ha hecho con el objetivo, si mal no recuerdo, de ver cómo es el comportamiento, para evidenciar en realidad el comportamiento caótico que tiene un sistema de 3 cuerpos, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un aspecto
computacional. Pero a grandes rasgos, como lo mencionaba, nuestro universo en realidad sería un laboratorio de astronomía porque no podemos tener un laboratorio tal cual en el sentido de la palabra de astronomía dentro de nuestro planeta. No podemos, por ejemplo, tener planetas o estrellas o cometas o ver qué es lo que pasa en todo nuestro entorno. Entonces, porque nosotros somos un elemento más de eso, somos un elemento más participativo dentro de ese conjunto de lo que se pretende, por ejemplo, estudiar o qué es lo que se quiere hacer. Entonces, en ese sentido, podría entenderse que, en efecto, nuestro universo es un laboratorio de la astronomía, porque nuestras herramientas, nuestros objetos en realidad de estudio ya están ahí. No podemos como que minimizarlos, hacer una versión más pequeñita para ver qué pasa. Entonces, eso sí está direccionado bien mi entendimiento para tratar de responder la pregunta. Buenísimo, gracias Rivaldo. Eh, la señorita Magaliana Calustro está levantando la mano. Tiene la palabra. Rivaldo, buenas tardes. Felicitarte por la exposición, muy clara, muy concreta, interesante. Pero quisiera pedirte un consejo para todos los jóvenes orureños, quizás bolivianos también, ¿no? Que están apasionados por la astrofísica, por la astronomía. ¿Qué carrera deberían proseguir en cuanto se refiere a los estudios superiores? Una carrera próxima, hasta quizás porque sabemos que en Bolivia no existe en sí como carrera la astronomía y astrofísica, por favor. Gracias. Gracias por la pregunta, en realidad. Y bueno, muy interesante. Y bueno, sí, primeramente, lamentable, no existe la carrera de astronomía o astrofísica en Bolivia. Pero, por ejemplo, eso ha sido un inconveniente que yo he tenido inicialmente, ¿ya? A lo que me refiero es lo siguiente. Una vez que justamente terminé el colegio, bueno, y previamente siempre tenía la idea de estudiar astronomía, astrofísica, etcétera, pero conforme ya me estaba informando sobre la realidad boliviana, me di cuenta que no era posible, ¿ya? Existe una alternativa, pero en aquella oportunidad no podía yo. Y es, por ejemplo, la de ir a estudiarse en el exterior. Por ejemplo, hay países aledaños a Bolivia que sí tienen las carreras de astronomía, astrofísica y otras en general, más especializadas con un buen nivel. Entonces, una posibilidad podría ser, una consideración en realidad, viendo las disponibilidades que uno tiene, sería ir al exterior para estudiar estas carreras específicamente, ¿ya? Pero si no se cuenta con esa disponibilidad, la mejor opción definitivamente es estudiar física para posteriormente especializarte en esas áreas. Eso es, por ejemplo, la opción que particularmente yo he adoptado. Y de hecho, conforme iba avanzando en la carrera, me he dado cuenta que estudiar física te abre todavía más perspectivas sobre los estudios que pueden haber. Por ejemplo, particularmente a mí, he entrado, siempre tenía esa noción de astrofísica, astronomía, conforme estaba estudiando física. Pasaba algunos semestres, en algunas materias veía esos temas, me encantaban. Pero conforme he ido aprendiendo más cosas, mis docentes me han enseñado muy bien, entonces he visto que habían otras opciones que jamás había contemplado. Y de hecho, una de ellas es el aspecto nuclear, particularmente hablando. Es algo que me ha encantado. Y lo bueno de estudiar física es que te abre una perspectiva más amplia y te da más herramientas conforme tú las asimilas para afrontar los problemas de una manera más completa. Entonces, se tendría esas dos posibilidades que dependen de la disponibilidad de uno. Uno podría ser estudiar en el extranjero y otra sería estudiar aquí en Bolivia en la carrera de física justamente para luego especializarse. Entonces, esa sugerencia podría dar.
Buenísimo. Gracias, Rivaldo. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, Rivaldo. Te voy a estar avisando en caso de que nos lleguen más preguntitas. Todavía nos queda una breve actividad, un breve sorteo, así que les invito también a nuestros amigos y amigas a que si tienen alguna duda, una consulta respecto al tema que ha dado Rivaldo, nos los puedan hacer saber aquí en el chat o también tengan la libertad de alzar la mano, ¿no? Les vamos a ceder la palabra y el micrófono va a ser todo suyo. Mientras tanto, agradecerte una vez más, Rivaldo, y vamos pasando también a la siguiente actividad. La siguiente actividad consta de un sorteo que estamos realizando nosotros justamente como club. El sorteo tenía unas reglas, ¿no? Las reglas que eran justamente para que uno pueda participar del sorteo y poder llevarse uno de nuestros premios. Los premios que tenemos nosotros para ofertar el día de hoy son los siguientes. A ver, les voy a compartir. Son los siguientes libros. Tenemos de Javier Santaola, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. De Stephen Hawking tenemos La teoría del todo y también Historia del tiempo. Esos libros los vamos a sortear el día de hoy. También vamos a sortear lo que es 2 vales de peluquería que se encuentra en las calles Murguía, La Plata y Soria Galvar. Peluquería Roberto. Vamos a dar también 2 jabones artesanales. Vamos a dar un pack de hojas y 2 libros de olimpiadas, que les va a servir también para a los colegiales en especial, ¿no? Estos premios, antes de hacer el sorteo, quisiera agradecer justamente a nuestros tutores, el ingeniero Javier Velasco, el ingeniero Marcial Arequipa y el ingeniero Jorge Bernabé Mosquívar, que fueron los que nos ayudaron justamente con estos premios. Y también agradecer a la peluquería Roberto, ¿no? A don Roberto, justamente ya les decía las calles, por brindarnos estos premios justamente para poder realizar la actividad y el sorteo. Entonces, sin más decir nada, voy a compartirles pantalla para que todo sea transparente y cada uno pueda, que no cabe duda de que lo estamos haciendo de una manera limpia, ¿no? A ver. Entonces, aquí está mi pantalla. Aquí están todos los inscritos, todos los nombres de los inscritos y vamos a crear un formulario, ¿no? Entonces vamos a poner todos los nombres en una ruleta. A ver. Listo. Vamos a colocar todos los nombres en la siguiente ruleta. Aquí está, ¿no? Editar opciones, colocamos los nombres, ponemos actualizar y listo. Ya están todos habilitados para poder participar del sorteo. No se olviden que mientras nosotros estamos realizando este sorteo, ustedes tienen la libertad de levantar la mano o hacer una pregunta justamente al interno para que podamos leer después. Bien, sin nada más que decir, hago girar la ruleta. Ah, perdón, el primer premio que se va a sortear es un jabón, ¿no? El primer premio que estamos haciendo. Entonces, nuestro compañero Moisés Mamani Barco, si está presente, podrías levantar la mano, tal vez, o simplemente prender tu micrófono. Si no, vamos a hacerlo girar otra vez. A ver, a la 1, a las 2. Aquí presente. Buenas tardes. Buenísimo. Entonces, te acabas de ganar un jabón junto con un balde de peluquería, hermanazo. El día viernes vamos a estar repartiendo los premios y voy a mandar al grupo justamente la ubicación. ¿Será que me puedes mandar tu número de teléfono, por favor, al interno? Justamente al chat, por favor. Sí, claro, gracias. Listo, felicidades, muchas felicidades. Entonces ahora vamos a pasar a sortear el pack de hojas y luego vamos a entrar con el premio tan
tan suculento, por decirlo así, ¿no? Que es justamente el libro de Santa Ola, ¿no? Que es del bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Vamos a dar 2 copias el día de hoy. Y mañana vamos a dar ya de Stephen Hawking y así, ¿no? Y también los libros de Olimpiadas. Entonces, ahora, por el pack de hojas, nuestra amiga Daisy Delia Telova Pérez. ¿Está presente? A ver, a la 1, a las 2, Es mi amiga. y ahora no Creo está que la presente. entrada Zoom si no está en YouTube. Ah, ya. Entonces, a ver, están justamente transmitiendo en el canal del ingeniero Javier Velasco, pero tendría que justamente ahora mismo mandar su número para que sea válido. ¿Ya? Por favor. A ver, mientras resolvemos ese problema, vamos a ir directamente al premio gordo, ¿ya? Eh, por un libro, por el libro del bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Ahora sí. Vamos a hacer 2 al agua y el tercero gana. A ver. Tienen que estar presentes, por favor. Si no manda el número, vamos a tener que mandarlo al agua. ¿Ya? Aliaga Nogales, al agua. Siguiente, a ver. Andrea Dizaray González, al agua. Ahora sí, nuestro querido ganador. A ver. Alejandra Abigail Churata Lara. ¿Está presente? A ver. A cuenta de 1, 2 y 3. Ya. Al agua. Uno más, a ver. Nuestra amiga Esdenka Andrea Mamani Sausiri. ¿Está presente? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3, ya, al agua. ¿Qué pasa? ¿No quiere ir conmigo? A ver. Una más. Esta es la vencida, a ver. Aliaga Nogales Edwin Agustín. ¿Está presente nuestro amigo? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. ¡Guau! Nadie quiere llevarse el libro, creo. A ver. Marcelo Avendaño Ortiz. ¿Está presente o no está presente nuestro amigo? Buenas tardes, sí, estoy presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Felicidades, te acabas de ganar el libro de justamente que titula El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Felicidades, como les decía, el día viernes vamos a mandar la ubicación y la hora exacta donde pueden recoger. Tu número, por favor, de celular lo puedes mandar al chat, por favor, te pediría. Listo, ya lo envío. Felicidades, Marcelo. Entonces, la última copia, a ver con quién se va. Otra vez 2 al agua y el tercero es ganador. ¿Verdad? Víctor Hugo Colque Condori. Al agua, ¿no? A ver si... Andrea Patricia Martínez Flores. Al agua. Ahora sí, por el libro. El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. A ver, ¿quién se lo lleva? Carlos Segura Gandarillas. Nuestro amigo Carlos está presente. A ver. A la 1. A las 2. Y a las 3. Nada. A ver. Vamos a seguir tirando.
A ver, Edson Isaías Choque Flores. ¿Está presente nuestro amigo? A ver. Sí, aquí presente. ¿Qué tal, amigo? Felicidades, te acabas de llevar nuestro librazo del Bosón de Higgs. ¿Nos podrías mandar, Gracias. por favor, al interno? Listo. Vamos a comunicar contigo. Felicidades. Gracias. Ya, ahora sí, entonces, retomando el pack de hojas, no nos ha mandado ningún número, entonces no podemos validar el premio. Entonces, a ver, un momento, vamos a tener que sortear de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer girar. Nuestra amiga Carol Peredo. ¿Se encuentra nuestra amiga? A la cuenta de una, a la cuenta de dos, y... Escucha el micrófono, creo, a ver. ¿Está presente o no? ¿Cuál es su tornillo? Me dice. A ver. ¿Me alumbras, no? A ver. Nuestra amiga Danitza Elizabeth Poma. ¿Está presente nuestra amiga por el paquete de hojas? ¿De cuenta? Listo. Felicidades, Danitza. ¿Nos puedes mandar, por favor, tu número al privado? Nos vamos a comunicar contigo. Una vez más, felicidades. Ya listo, gracias. Listo, a ver. Ahora sí, retomando, tal vez alguien tiene, ahora sí, ha pasado un poquito más de tiempo, alguna pregunta más. O procedemos directamente a lo que sigue, ¿no? Listo. A ver, ahora sí. Listo, Rivaldo, buenas tardes. Hay una preguntita más aquí. Y dice lo siguiente. ¿Todavía estás con nosotros, no, Rivaldo? Sí. ¿Qué tal? Dice, en cuanto a ingenierías, ¿cuál es la que se acerca más al campo de astronomía astrofísica? Ok, ¿cuál se acerca más? Ah, la verdad nunca me había puesto a pensar, pero mis nociones me dicen que quizás sea la ingeniería aeroespacial. Eso es lo que viene directamente a mi mente. Listo, muchas gracias, Rivaldo. Entonces, ahora sí, nuestro amigo Rivaldo ya nos dio también su correo electrónico. No sé si tal vez lo puedes enviar otra vez, Rivaldo, para los que están entrando, para que Claro, está puedan bien. comunicarse con él en cualquier consulta que tengan, ¿no? Entonces, ya sin más que decir, una vez más, hacer el agradecimiento a nuestros tutores, al ingeniero Javier Velasco, al ingeniero Marcial Arequipa, al ingeniero Bernabé Mosquíbar, por ayudarnos, ¿no?, con esas actividades que estamos realizando. También agradecerles a ustedes, a los que están asistiendo, por apoyarnos en estas actividades, porque ya creo que es nuestra quinta actividad que estamos llevando a cabo, ¿no? Y esto no se podría llevar también a cabo sin ustedes, sin la presencia de cada uno de ustedes y sin el apoyo en cada actividad que estamos realizando. Agradecer una vez más a nuestro amigo Rivaldo por poder estar este día con nosotros. La verdad estamos muy entusiasmados y esperemos poder contar con tu presencia en un futuro, ¿no, Rivaldo? Así que mandarte un saludo hasta La Paz y un fuerte abrazo, Rivaldo. Y gracias a todos también por estar aquí asistiendo. Esa es la reunión de hoy día y nos vemos mañana con todo. Se viene un nuevo tema, un nuevo expositor y nos falta todavía el 27 más, ¿no? Que es el día jueves, que, que no se lo pueden perder, chicos. La verdad es algo que yo estoy muy ansioso, la verdad, por estos días que nos quedan.
Así que muchas gracias y gracias por estar en la conferencia. Nos vemos en la próxima. Hasta mañana. Adiós.